Dicen que cuando un sueño nace en el corazón de un niño, nace tan puro, tan limpio y tan luminoso que el mundo todavía no ha tenido tiempo de ensuciarlo con dudas. Así era el sueño de ella, una niña pequeña, de mirada brillante, que pasaba horas girando frente al espejo de su habitación, imaginando que el suelo de madera era un escenario enorme y que los rayos de luz que entraban por la ventana eran reflectores iluminando su danza. Bailaba sin técnica, sin perfección, sin control, pero bailaba con algo que los adultos olvidan, con alma. Su madre la veía y sonreía. Sabía que en ese pequeño cuerpo había una ilusión enorme, así que un día decidió llevarla a una audición en una prestigiosa escuela de ballet de la ciudad. La niña iba emocionada. Sus manos temblaban, pero su corazón estaba lleno de esperanza. Cuando llegó su turno, caminó hacia el centro de la sala. Las luces le parecieron muy grandes, el piso muy frío, las miradas demasiado serias. Pero respiró profundamente, cerró los ojos y comenzó a bailar. Fue un baile imperfecto, pero sincero. No ejecutó los movimientos correctos, pero su inocencia llenó la sala de una belleza que muchas bailarinas pierden con el tiempo. Y aún así, cuando terminó, el examinador, un hombre de traje oscuro y voz recta, tomó una hoja, escribió algo brevemente y la entregó a la madre. La niña intentó leer el gesto en su rostro. No encontró una sonrisa. Cuando salió al pasillo, la madre abrió el papel y ahí estaba la frase que marcaría el destino de la niña. No tiene talento. Esas 3 palabras, aparentemente simples, se clavaron en el corazón de la pequeña como un golpe que nadie vio venir. Ella miró a su madre, buscando no importa, buscando un abrazo, buscando una explicación que la salvara de ese juicio, pero solo encontró silencio. Y con ese silencio, algo dentro de ella comenzó a apagarse. Esa noche guardó sus zapatillas de ballet en el fondo del armario. Dejó de girar frente al espejo. Dejó de saltar por la casa. Dejó de soñar. La niña, que antes danzaba con la alegría de quien se siente libre, comenzó a caminar con el peso de quien cree que no es suficiente. Pasaron los años. La vida siguió, como siempre sigue. Pero había un rincón en su alma que quedó congelado en aquel primer papel. A veces, cuando veía a una bailarina en televisión, cambiaba el canal rápidamente. No quería sentir el vacío que había dejado su sueño. Pero los sueños no mueren, solo se esconden, esperan. Un día, ya convertida en mujer, mientras caminaba por la ciudad después de un largo día de trabajo, vio un teatro iluminado. En la marquesina, un título: El lago de los cisnes, presentación especial. Algo dentro de ella se quebró. Sintió un pulso en el pecho, una nostalgia que quemaba, una emoción que no esperaba. Sin pensarlo, compró un boleto y se sentó en una butaca rodeada de desconocidos. Cuando las luces se apagaron y la música comenzó, sintió que el tiempo retrocedía. Vio a las bailarinas deslizarse por el escenario con una gracia imposible de describir. Cada giro, cada salto, cada movimiento era un recordatorio de lo que alguna vez quiso ser. Pero no lloró, solo observar, inmóvil, intentando entender por qué esa belleza le dolía tanto. Al final de la obra, mientras el público aplaudía con fuerza, ella no se levantó, se quedó sentada, con las manos sobre su regazo, sintiendo que había vivido una vida incompleta. Cuando la mayoría de la gente salió del teatro, ella se quedó esperando, casi sin darse cuenta. Un sentimiento la empujaba a moverse, a acercarse, a buscar algo que ni siquiera sabía cómo nombrar. Terminó frente al camerino de la bailarina principal. No sabía qué decir, pero cuando la puerta se abrió y vio a la bailarina de cerca, con el maquillaje corrido y el cansancio en sus ojos, la admiración se volvió todavía más grande. La mujer, humilde a pesar del éxito, sonrió y preguntó: ¿Te gustó la función? La espectadora tragó saliva y respondió con la honestidad que había guardado por años. ¿Cómo supiste que tenías talento? ¿Quién te dijo que podías lograrlo? La bailarina la miró con calma. Era una mirada que no juzgaba, que no comparaba,
porque simplemente veía. No lo supe. Al contrario, cuando era niña, un maestro me dijo que no tenía talento. La mujer sintió que el mundo se detenía. ¿Y por qué no renunciaste?, preguntó casi en un susurro. Porque no acepté que ese hombre tuviera la autoridad para decidir mi futuro, respondió la bailarina. Seguí entrenando, cada día, a veces llorando, a veces cansada, a veces sin esperanza. Y añadió, el talento no determina tu destino, la disciplina sí. El maestro que te dice que no puedes, no conoce tu corazón. La espectadora empezó a llorar, no por tristeza, por revelación, por darte cuenta que había vivido años creyendo en la opinión de alguien que la vio por solo 2 minutos. La bailarina tomó sus manos y le dijo, si te hubieras quedado, si hubieras insistido, si hubieras entrenado aunque te dijeran que no servías, ¿sabes qué habría pasado? Habías crecido, porque el talento nace de la práctica, no de la aprobación. Ese día la mujer volvió a su casa diferente, no como una bailarina frustrada, sino como alguien que comprende que nunca es tarde para recuperar lo que la opinión equivocada de alguien más le arrebató. Y mientras caminaba bajo las luces de la ciudad, una frase resonaba en su mente como un eco liberador. No dejé de bailar porque no tenía talento. Dejé de bailar porque creí en alguien que no veía mi potencial. ¿Cuántas veces hemos abandonado un sueño porque alguien que ni siquiera nos conoce nos dijo que no podíamos? ¿Cuántas veces hemos confundido una opinión con un destino? ¿Cuántos talentos enterrados viven dentro de nosotros pidiendo una segunda oportunidad? La parábola de la niña del ballet no es sobre fracaso, es sobre recuerdo, sobre regresar al sueño que nunca murió, pero que tú decides dejar de mirar. Todavía estás a tiempo, todavía puedes volver a bailar.